Hola amigas y amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer buenas historias, de leer historias que nos hacen recordar lo que ha pasado en el Perú, lo que pasa con una gente que ha sido discriminada, que ha sido maltratada y además historias que nos hacen pensar sobre cómo está desarrollándose nuestra sociedad, pero que además son ficción y nos hacen soñar y nos hacen volar y nos hacen disfrutar. Todo esto me ha ocurrido leyendo esta buena, gran novela, Como si nos tuvieran miedo, de Juan Carlos Cortázar. Juan Carlos, felicitaciones. Realmente me gustó esta novela. Hola y gracias por estar en Hora de Leer. No, muchas gracias de verdad por tu invitación y qué bueno que la leíste y qué bueno que te movió algo y eso es lo que uno espera siempre con la escritura. Mil gracias por la invitación y por estar aquí. Bueno, pues muy bien, ya ahora vamos a hablar de la carátula que realmente es muy atractiva, muy inquietante, pero empecemos con la historia. Como si nos tuvieran miedo es una novela que se mete en un mundo que el propio autor reconoce al final. Hay que estudiar bien y hay que conocer con mucha sutileza, con mucho cuidado, que es el de unas mujeres trans que están en el año 1992 y que nos recuerdan las cosas horribles que le han pasado a la comunidad trans a lo largo de la historia y particularmente en ese momento, y además, como para que el cóctel sea más sabroso, obviamente se mete con el tema de cómo se persiguió a los homosexuales en la época del terrorismo. ¿Estoy haciendo más o menos una buena reseña sin hacer un spoiler? No, sí, está bien. Trata de eso. O sea, el año 92 fue un año muy particular en el conflicto interno que vivimos en Perú. Fue el año en que Fujimori cerró el Congreso, fue el año en que hubo, bueno, muchos atentados y muchas matanzas en cárceles y en la sierra, pero también hubo el principal atentado que hubo en Lima, que fue el de Tarata, y ese mismo año la Policía Nacional logra capturar a Ismael Guzmán. Por otro lado, un par de años antes ya habían habido unas matanzas hoy en día muy recordadas por la comunidad LGTBIQ, sobre todo por el mundo trans, que fueron matanzas en Tarapoto, a manos del MRTA. Yo creo que a veces estamos más con la cabeza puesta, y eso está bien, en las violaciones de derechos humanos que cometió el Estado, pero también, ¿no?, los movimientos subversivos cometieron, en este caso, grandes atrocidades con la comunidad LGTBIQ, ¿no? Uh-huh. Cuando el título, pues uno empieza a leer el libro y dice, ¿en qué momento va a salir este título? Casi siempre lo ponen al final. Y hay un momento en que cuenta, el relato va hacia eso que ocurrió, esas matanzas. Y yo quiero leer esa partecita y no sé si sea, No, sí, dale, no dale. está mal, ¿no? Pero No, no está está mal. hablando de cómo mataron a varias trans, a Paulette, una de ellas que es personaje de la historia a pesar de que nunca habla, y dice, recios y barbudos, muy seguros tras sus discursos de justicia social, de igualdad. ¿Qué necesidad de algo así? De acribillar con saña, de atacar con bronca los cuerpos y despedazarlos como si les tuvieran miedo, tanto miedo. Hay miedo, hubo odio. ¿Qué hubo en esos episodios de lo que has podido investigar para construir esta historia, Juan Carlos? Sí, sí, ahí mi sensación es que la violencia, la transfobia en este caso, ¿no? También la homofobia, la lesbofobia, pero sobre todo la transfobia, porque el mundo trans resulta mucho más cuestionador que el mundo homosexual o el mundo lésbico. Eh, la transfobia, cuando uno ve los crímenes, en esos casos son 50 cuchilladas, ametrallamientos, en este caso lo de que ocurrió en la selva, pero hasta hoy en día, ¿no? Los crímenes por odio, ¿no?, son así. Es decir, a una persona la puedes matar con 2 cuchilladas, pero le meten 50, ¿no? O lo atan, o la atan,
o le atan, una barbaridad que tiene que ver con algo que es destruir los cuerpos, porque son cuerpos que son disidentes, y esos cuerpos disidentes generan miedo, porque cuando uno vive muy enmarcado, como la sociedad peruana, que es una de las más conservadoras de América Latina en esto, dentro de las dos cajitas, ¿no?, de hombres y mujeres muy claramente diferenciados, ¿no?, esa idea tan estereotipada del género y de la orientación sexual, este tipo de personas o vidas que son fluidas, que transitan o que se quedan en el camino de tránsito donde les da la gana de quedarse, o que no se definen ni por una cajita ni por la otra, o que las mezclan, generan mucho miedo. Y por eso el miedo genera odio. Ahora, debo confesar que el título es robado, ¿eh? Es robado de José Donoso. Es una frase de un personaje de El lugar sin límites, que tiene que ver también con estos temas, ¿no? Sí. No trans, pero sí temas de diversidad. Bueno, pues es muy atractivo y es lo que uno encuentra en estas, no sé, 300 páginas del libro, que hay tanto desconocimiento y tanta preocupación, incluso en las familias de los trans, ¿no? De las personas trans, cómo planteas ese tema de la segregación, de cómo las propias familias desconocen la identidad de las trans, cómo las aíslan y las maltratan. El otro día alguien decía, bueno, el árbol genealógico también se puede talar, ¿no? A veces Sí, claro. cuesta, pero deberías Claro que se poder tala. hacer eso, ¿no? Sí, 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 bueno, hay una perspectiva de eso. Es decir, bueno, yo no soy una persona trans. Creo que para mí lo más interesante y lo más enriquecedor de escribir esta novela fue acercarme a esa mirada desde las limitaciones de mi mirada de un hombre cisgénero, homosexual, en fin, pero no. Porque en realidad para mí el desafío desde el punto de vista literario era escribir desde una voz y desde una mirada que no corresponde con la mía, ¿no? He escrito bastantes más cosas, no sé si bastantes, pero bueno, algunas cosas con miradas que corresponderían más a la mía y con voces que corresponderían más a personas, digamos, cisgénero, homosexuales, etcétera, ¿no? Entonces me pareció, y bueno, eso lo mezclé con el tema de la violencia de los 90, ¿no? Y por ahí salió. Ciertamente, yo creo que si bien cualquier persona, una mujer lesbiana, un hombre homosexual, hemos sufrido, y en el Perú, además, donde hay tan poco reconocimiento de derechos, se sigue sufriendo discriminación y violencia, es poco comparado con lo que viven las personas trans, tanto los hombres como las mujeres trans, como las personas que tienen una opción más queer o no binaria, ¿no? En esos casos la crueldad, la, 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 la violencia es mayor. Y yo traté de alguna forma de reconstruirla en base a la ficción en ese año, ¿no? Sí. ¿Y cómo construiste los personajes? ¿Cómo te adentraste en cómo viven, en cómo piensa una persona, como estos dos personajes particularmente, ¿no? Como Angie y Miluska. Sí, fue una experiencia interesante. Yo no sé si lo he logrado, seguramente tiene mil limitaciones, pero para mí fue muy enriquecedor como persona y muy desafiante como alguien que escribe hacerlo. ¿Qué hice? Bueno, evidentemente habían personajes que ya me parecían referenciales, como el de Salón de Belleza de Belatín, o el Rosita que está Ah, en las gran páginas historia. de Arguedas, Ajá. u otros, o la Manuela en El lugar sin límites de Donoso. Pero más allá de eso, para mí fue importante hablar con personas, ¿no? Yo conocía personas trans, tenía algunas amistades, hablé con ellas, luego acá también en Lima, en particular, a través de un amigo me ayudó a tomar contacto con personas que se dedican a la peluquería o a la belleza. Incluso fui a sus salones o a sus lugares de atención que me sirvieron para inspirarme, ¿no? Los 3 sillones rojos existen en una peluquería que yo vi en San Martín de Porres, ¿no? Ajá. Puse un espacio ahí mezclando cosas, ¿no? No solamente me sirvió para conectar con la mirada trans, que es distinta a la mía, creo que es de una riqueza impresionante por su fluidez, y ¿cómo se puede decir? Lo disidente y disolvente que resulta para una mirada más heteronormada.
sino que también aprendí mucho de su negocio, ¿no? Me explicaban cómo se hacían cosas, cómo se hacían en los años 90, cómo les habían contado a otras compañeras que Ah, se hacían en los 90, porque además había que situar esto en los 90, entonces no me valía la tecnología del 2020, sí. 16. Hablé mucho, hablé mucho. En Chile también conversé con un amigo bailarín que ahora ya hizo una transición más radical, con otra persona también que es concejala. O sea, tuve personas de distintos sectores Claro. para tratar de entender, enganchar. Seguramente mi capacidad de enganche con eso es muy limitada, pero en fin, fue lo que me salió. Bueno, también es una novela sobre la marginalidad porque es un lugar instalado, digamos, en un basurero y es una novela que se lee, se huele por momentos, ¿no? Porque hay mucha descripción sobre el olor, sobre la peste, sobre la caminada en medio de la basura, la gente que rebusca en la basura. Eso me impactó mucho, realmente. Hablemos de la portada, Juan Carlos. ¿Qué es esta belleza? A ver, cuando estábamos trabajando la edición con Lucho Zúñiga, el editor de Animal de Invierno, en algún momento habíamos hablado con él y con el diseñador Cachita de Animal de Invierno. A mí se me había ocurrido en un momento esa idea de que sería interesante transvestir a Melgar. ¿Por qué? ¿Por qué Melgar? Porque el barrio que inventé, que es un barrio que inventé en base a experiencias de barrios donde yo he trabajado cuando era joven, o que he vivido luego en el Cono Norte ya más grande, metí todo eso en una licuadora e inventé un barrio. Y al momento de decir, bueno, ¿qué nombre le pongo, no? En el año 90 en el Perú. Bueno, tendría que tener un nombre de un presidente, un Claro, nombre de un santo, un un nombre de un héroe, papa, o un un nombre de un prócer. héroe. Y yo, claro, yo busqué algo que no hubiera más o menos en esa zona donde estoy ubicando el barrio, que es más o menos el Callao, bueno, ¿qué es el Callao? Cerca de la desembocadura del Rímac, y por ahí salió lo de Melgar. Y me acordé de la imagen de Melgar porque esta es una imagen icónica, no la travestida, pero la que está, es una imagen que todos hemos comprado unas láminas en la escuela que se llamaban Huascarán para pegar en el colegio donde venía San Martín, Bolívar, todos también venía ahí. Ajá. ¿Ya? Y por ahí la idea de transvestir era importante porque primero porque, bueno, obviamente la mirada de la novela es desde una mirada trans, o intento hacerlo, ¿no? Pero segundo porque hay un significado muy importante en la comunidad, en el medio trans, una cosa que yo creí entender, es que travestir a alguien es una señal de cariño, incluso de homenaje. Por eso es que a Ajá. mí me llama tanto la atención, aunque comprendo la incomprensión, digamos, vivimos tan encasillados en nuestro mundo patriarcal, ¿no? Y machista, que entendemos que a un hombre ponerle atributos femeninos es ofenderlo, ¿no? Pero en el mundo trans, intercambiar, hacer líquidos, ¿no? Los atributos de género es una muestra de cariño o de honor. Ujú, ujú. Sí, bueno, pues la portada es realmente muy Ah, llamativa. olvidaba decir la Sí. portada, es decir, el La personaje, imagen esta la es, imagen esa que es de un artista. se llama la Mari Anito. Y es obra de un gran artista peruano, un gran artista, yo lo admiro mucho, mucha gente lo admira, que es Javi Vargas Sotomayor. Ujú. Y estabas dando una idea que se te quedó trunca y es si la gente dice que es ofensivo vestir a un hombre de mujer, pero me hablaste antes de la entrevista de otra cosa que hacen, pero que eso no les parece ofensivo, que es Claro, blanquearle el color de la piel a la gente. Eso es un error claro, histórico, pero no es una ofensa. claro, por ejemplo, Micaela Bastidas, hay muchas obras históricas peruanas, sobre todo del siglo XIX, donde Micaela Bastidas es más blanca que Felipe II. O Bolívar, que todos los registros históricos dicen que era un, no sé, moreno, sambo, y sale más blanco que Ñapancha, Ujú, o que Ariel, y nadie, o sea, la gente puede decir, no, no era así, pero nadie dice que es ofensivo. ujú, ¿No? Pero en este caso, travestir, y bueno, Javi Vargas, además, es el artista que te comentaba, ha travestido a Arguedas, ha travestido a Velasco, ha travestido a Tupac Amaru, ¿no? Tiene una serie muy famosa, las ujú, Tupacs, perdón. Incluso está en el Reina Sofía en Madrid, te estaba comentando, en el museo, ujú. sus obras, alguna.
A mí me parece de una creatividad, de una maravilla, pero claro, tú haces eso con Melgar. Imagínate si lo hiciéramos con Bolognesi o con Grau o con Bueno, Cáceres, no, ya nos bueno, incendian. el Pero rayo yo creo que, homosexualizador cayendo sobre los próceres. claro, pero bueno, yo creo que ahí es parte de ojalá abrir la cabeza. Sí, pues para eso nos sirven los libros. Juan Carlos, gracias. Gracias por estar en Hora de Leer Mil gracias a ti, y por esta novela. Y usted, gracias a ti. y ustedes recuerden que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.